Bienvenidos todos a una sesión más del Seminario Permanente de Agua y Cultura que organizo a través del CIESAS. Después de unos problemas técnicos y de la tradición de los sistemas informáticos, al fin nos hemos podido conectar. Entonces, les agradezco mucho a los que se han conectado, a los que sufrieron un poquito para conectarse, y les agradezco doblemente a nuestros ponentes del día de hoy, a Natalia Chávez y a Arturo Gómez, por este esfuerzo de conectarse después de estas desavenencias informáticas. Entonces, para no hacer más tiempo, yo quiero darle la palabra a Arturo Gómez, ¿no? Este, para que nos haga su presentación. Arturo es investigador, profesor, promotor cultural, capacitador de procesos artesanales, es maestro en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es subdirector de etnografía del Museo Nacional de Antropología desde 2015 a la actualidad. Entonces, multidimensional Arturo Gómez, ¿no? Y bienvenido Arturo de nuevo al seminario. La presentación que tiene se va a titular Las fuentes del agua entre los nahuas de la Huasteca. Y ya me quedo callado para darte la voz, Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Pues muchas gracias, buen día a todos. Yo estoy muy agradecido que me inviten a este seminario que tienen. Aprendo mucho también de lo que aquí se comparte. Bueno, pues ahora quiero expresarles esta presentación sobre las fuentes del agua entre los nahuas de la Huasteca, que es una región importante en la parte de la costa del Golfo. Entonces, voy a platicarles sobre dos subregiones, uno en la parte de Veracruz y otro hacia el estado de San Luis Potosí, aunque pareciera ser que son los mismos nahuas, tienen un origen un poco distinto, son 5 variantes de procesos históricos y también etnolingüísticos de estos pueblos nahuas. Unos son del periodo clásico de la época prehispánica y muchos otros son del siglo XVI, incluso del contacto con los españoles. Bueno, ¿qué son las fuentes del agua? El agua como este líquido importante que fluye pues en muchas formas, desde las aguas terrestres, las aguas pluviales y muchas otras aguas que se conciben en el pensamiento del imaginario de estos pueblos. Pues la Huasteca es una región muy compleja, tiene varios procedimientos de cómo acceder al agua. Curiosamente, entre los procesos rituales no hay una deidad propiamente del agua, sino lo importante aquí es el huracán que trae las tempestades, aunque sí hay una serie de advocaciones de esta divinidad, principalmente en una reinterpretación de la dueña del agua, Achane en náhuatl, y que se relaciona con las sirenas, estas formas europeas pisiformes. Hay muchas corrientes de agua, 2 ríos principalmente cruzan la Huasteca, que es el río Pánuco, de Soto la Marina, y el otro, el Tuxpan, que tiene varios afluentes, y entre los nahuas cruza uno de los afluentes, que es el río Pantepec. Hay una serie de prominencias, cerros importantes en territorio nahua. Uno es el Huitzmalotepetl hacia San Luis Potosí, el otro es el Zintepetl en el estado de Hidalgo, colindando con Veracruz,
y otro es el Postectli, que está hacia la parte de tierras bajas, y donde peregrinan no solo nahuas, sino tepehuas, otomíes y totonacos de toda la cuenca del río Pantepec. Bueno, estos cerros son muy importantes porque contienen, entre otras riquezas, el agua ancestral, del cual se provee este líquido en diversas manifestaciones, entre ellos la lluvia. Del cerro sale estas aguas, asciende hacia el cielo, se forman las nubes y luego con ellos se irrigan las milpas. Es uno de los elementos importantes. Bueno, dentro del pensamiento, el cosmos pues está dividido en 4 partes. Está el ámbito terrestre, el ámbito celeste y un ámbito subterráneo. El Sol gira sobre esta estructura cósmica, nace en la mañana, hay un sol de mediodía, un sol de la tarde y un sol de la medianoche. Hay 4 orientaciones cósmicas importantes y uno de ellos es precisamente la ruta del agua, que dependiendo de la región va a cambiar. En San Luis Potosí se ubica hacia el norte y mientras que en Chicontepec se ubica hacia el sur. Dentro de la estructura cósmica vamos a tener una serie de lugares del agua donde existe pues manifestaciones del agua. Uno de ellos es el segundo especie de cielo que se llama Ahuechla, donde está el rocío, que es una de las manifestaciones del agua nocturna. Y entonces arriba de ese está un lugar que se llama Mixtla, donde están las nubes, y es una forma pues también de cómo se condensa el agua. Esos son como los lugares importantes. Hasta abajo en la estructura cósmica hay una especie de ultramundo que se llama Tzopilotlacualco. Están las aguas putrefactas, toda la suciedad de la humanidad y de las humanidades que ahí se concentra. Bueno, esto es un poco de manera general cómo se estructura el panteón indígena de los nahuas de Chicontepec, que son los que recortan papel, mientras que los de San Luis Potosí no tienen esto, pero sí tienen conceptos importantes basados en los lugares donde habitan tanto seres del entorno natural como los santos asociados a él. Hay una deidad importante para los nahuas que es Apanchane, que es la señora del agua, pero es un ser dual, se concibe como femenino, pero tiene su contraparte masculino. De hecho, en la imagen que vemos, detrás está una figura masculina y ambos están atados sobre las espaldas y van sobre una olla, que la olla es el símbolo del cerro, el lugar donde se concentra las aguas milenarias. ¿Sí? Estamos viendo la primer lámina donde viene el título. Ay, perdón. Algo sucede porque yo sí lo voy, ¿sigue sin verse? Sí, sigue sin verse. Bueno, voy a pedir ayuda. Sí. Que no se ve ni que se ve encontrar. Sí. Bueno, ahorita veo cómo lo arreglo. Que no se ve, no pasa de la primera lámina. Ah, ok. ¿Ya ven cómo se hay chaneques? ¿Se está viendo? Ahí estamos viendo, ahí ya pasa, muy bien. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias.
pasar rápido las láminas. Este es el Cerro Tectli que les platicaba, que son de los lugares importantes donde se peregrina. La estructura del cosmos, que ya les había yo platicado, que está dividido en tres: el cielo, la tierra y la parte subterránea. El sol gira y luego de la parte este, y luego sube a mediodía hacia arriba del cielo. Hay un atardecer y un sol de la medianoche. Esta es la estructura que les platicaba. Ahuechla es el lugar donde se hace el rocío, es el agua nocturna, y Mixtla donde se condensa el agua y se forman las nubes. Hay un lugar donde están las aguas putrefactas de la humanidad y de otras humanidades, que es el Zopilotlacualco. Esta es un poco de manera general la estructura del panteón náhuatl de Chicontepec, donde recortan papel. En San Luis Potosí, Cuatlamayán, todos esos lugares, no hay estos recortes, sí hay los conceptos y también están los santos católicos. Este es Apanchane, que está dentro de su olla, que es el símbolo del cerro, si lo invertimos. Esta imagen es dual, aunque se considera femenina, atrás tiene una figura masculina. Y este es, quitándole el vestido, son los atributos de la deidad. Tiene un caracol cortado, similar a las deidades del huracán que aparecen en la cultura huasteca del clásico, y se le agrega esta cola pisiforme. Bueno, todas estas deidades están ampliamente conectados, que charlan entre ellos. Hay una magnífica comunicación de todos los ámbitos, tanto celeste, terrestre y del inframundo, y se conectan a través de este sartal de flores con las figurines de las imágenes, que se llama Mecaxochitl, que lo comparan como un mecanismo de comunicación similar a los cables telefónicos, donde platican. Bueno, los jagüeyes, que es una manera de obtener agua en la parte sur de la Huasteca, con los nahuas, porque la lluvia se filtra todo, se escurre. Es un lugar donde pues no se retiene el agua. Entonces, en tiempos de estiaje, mayo, junio, la época de sol, pues no hay agua, y entonces una manera de almacenar esta agua son estos pozos artificiales, a veces revestidos con piedra, que lo hay desde la época prehispánica, pero se utilizaron en el periodo colonial para el ganado vacuno. En tiempos de estiaje se llega a consumir esta agua. El agua que más se consume, pues es el agua de los pozos. Tenemos dos tipos de agua de pozo. Uno que son estos perforaciones profundas hasta 20, 30 metros que se hacen, y se llaman apicholi. Esto es agua de alguna manera de tierra, agua subterránea, mientras que el que más se consume es esta agua que brota propiamente a flor del suelo. En algunos son brocales, otros son así. Este es en tiempo de estiaje, cuando hay poca agua, se va recolectando con algunas otras fuentes. Entonces, este es el que más abunda, el pozo, Ameli, que son los manantiales a flor de tierra. El otro son estos manantiales que brotan de cuevas, que salen precisamente de cuevas. Son muy importantes porque son las aguas que vienen del interior de la tierra, y son aguas que están relacionadas con la fertilidad agraria. No hay muchos, hay en lugares muy específicos. En Veracruz hay tres, uno en la parte de un pueblo que se llama Huimol,
otro hacia Izhuatlán de Madero, y otro un poco hacia la costa. Entonces, estas aguas generalmente no se utilizan para consumo humano, pues están muy distantes de los pueblos, pero sí en los rituales se procura una comisión de personas de ir a traer estas aguas para disponerlo entre las ofrendas para Apanchane. Entonces, en las ofrendas de Apanchane hay una serie de botellas de agua de muy diversos orígenes, lo cual se recrea pues el ámbito de acción de esta deidad. Estas aguas también que caen precisamente de alturas, este es de un lugar que se llama Ahuimul, que es Amecatl, que son este tipo de cascadas, aguas de corriente que fluyen. También son muy importantes porque irrigan los suelos y llevan pues agua para consumo humano, particularmente para lavar ropa, pero también para que el ganado vacuno tome esta agua. Hay una serie también de afluentes importantes que se convierten en el río Tuxpan o en el río Pánuco. Estos generalmente tampoco es de consumo humano, pero sí tienen un simbolismo muy particular, porque son las aguas que van conectando lugares, son una especie de caminos. Entonces comunican tanto los seres humanos como las deidades. Entonces este tipo de agua también se lleva para los rituales y se ofrenda pues en el altar de Apanchane. Muy importante porque es el agua que va a llevar los mensajes de tierra adentro hacia la costa, donde se supone que habita ahora la deidad del agua. Ya no está en tierra adentro, sino en la costa. Muchas otras aguas que son de estanque, pues, de especie de lagunas que se conforman con las inundaciones. Cuando se tapan los ríos, se forman estas grandes lagunas, pozas, y que se mantienen todo el año. Entonces, estos sí sirven como consumo humano, pero también forman parte de este repertorio ceremonial. En este caso, son las aguas de la deidad directamente, son a veces se le llama fluido propiamente de Apanchane, el agua de su cuerpo, con el cual bebe, pero también se baña, se dice de esta manera. Entonces, estas aguas, aunque tiene uso de consumo humano, en las ceremonias también se dispone. En este caso, esta agua no se pone en botellas, en frascos, sino en una olla de barro, de estos de Chililico, que tiene un amplio simbolismo asociado al cerro. Bueno, hacia el lado de San Luis Potosí, pues tenemos todos estos afluentes también, bastante atractivos, que ahora los usan como elementos turísticos, lo cual trae pues preocupación a los indígenas, porque son aguas que en teoría no deben de contaminarse para usarse como lugares de baño, porque suelen consumirse incluso para irrigar plantas. Entonces, ahí hay una controversia ideológica entre las comunidades. Bueno, pues cuando llueve se forman todos estos paisajes interesantes del agua que la gente pues disfruta, porque es una manifestación de alegría, de gozo y de bondad de la deidad del agua, Apanchane. Pues esto es y al lado de San Luis Potosí, donde también tiene un uso turístico. Y bueno, pues
igual hay preocupación entre las comunidades. Sin embargo, los ríos en tiempos de crecimiento pues son muy interesantes, lleva mucha corriente, mucha agua, en ocasiones inunda a varios pueblos, y esto pues también es consecuencia de la ira de la deidad, porque no se le ofrenda, porque hay una serie de actos pues que no corresponden al comportamiento que se desea en las comunidades. Y en tiempos de estiaje, pues así quedan los ríos con poquita agua, que se usa generalmente pues para consumo humano también, y la gente cuando pasa por estos lugares lo primero que hace es lavarse las manos, la cara y en ocasiones también los pies como un elemento purificador para acceder de un pueblo a otro pueblo. Bueno, en formas pues también que los ríos se usan como lugares de tránsito para transportar mercaderías sobre la cuenca del río Pantepec cuando tiene suficiente agua. Algunas aguas que apenas y llega a brotar como gotas sobre estas hendiduras de rocas, están en las cimas de los cerros, son considerados muy sagrados, son aguas celestes, aunque están pues dentro del contexto terrenal de los cerros, se consideran aguas celestes y se recogen, se ponen en algunos recipientes, generalmente de color verde, y se recogen por medio de gotas estas aguas y se llevan a las comunidades como si fuese medicina. Generalmente se los dan a personas que tienen infecciones gastrointestinales o ya en el lecho de muerte de algunos. Se los dan con hisopos de algodón. Y para recoger estas aguas, pues generalmente se ofrenda a la deidad Apanchane sobre estas oquedades, sobre complejos rituales donde se toca música, se hacen oraciones y se depositan ofrendas tanto de sacrificios de aves como comestibles. En la región de San Luis Potosí, hace 3 años, que el clima pues estuvo bastante complicado, no llovió durante 4 meses, hubo pues mucho estiaje, no había agua, ni siquiera alimentos. Entonces los nahuas de Coscatlán rememoraron el ritual de petición de lluvias en el cerro de Coscatlán. Pero como no tenían ritualista, fueron a traer a un tenec para que oficiara, mientras ellos se adaptaron a todo este ceremonial que se hacía y el protocolo ritual, que consistía básicamente en una ofrenda de danzas y alimentos, de tamales, de pollos enteros y el sacrificio de 4 aves que pedían principalmente al viento. Entonces, después de unos 50 años que no se hacía este ritual, regresaron nuevamente a este cerro de Coscatlán. Aquí vemos al oficiante Tenec, que no es de los oficiantes maduros, sino un joven que aparentemente improvisaba algunos rituales, pero lo interesante es que la gente nahua estaba pensando precisamente en su deidad Apanchane, mientras que el oficiante Tenec estaba hablando principalmente al dios, la deidad del trueno, a la deidad de la tempestad. Los nahuas estaban muy concentrados en Apanchane, se escuchaba en sus ceremoniales. Y estas son las ofrendas que quedan en la cima de las montañas, que
son muy interesantes porque llevan capas de tipos de ofrendas. Abajo, papel ceremonial con sangre de aves que se sacrifica. Encima, una serie de ramilletes contabilizados que dan entre múltiplos de 400 a 8,000 flores, ramilletes floridos. Luego encima se disponen ya alimentos y bebidas, generalmente algunos industrializados, que son refrescos embotellados, pan y asimismo tamales. Sobre los morrales, las bolsas, están depositadas las deidades que los llevan en peregrinación y luego los regresan a los lugares ceremoniales, los xochicalli, que son los templos indígenas donde se custodian estas deidades. Entonces, para ir resumiendo, hay una serie de aguas tan distintas que deben de contemplarse en el pensamiento náhuatl, pero también en el ámbito del uso y de acción de estas aguas. Tenemos por un lado las aguas celestes, que son el agua propiamente de la lluvia. Tenemos el sereno, que es un agua nocturna. Tenemos también el granizo, que también es un agua celeste. Lo mismo que la nieve, que pocas veces cae nieve en la Huasteca. Son como acontecimientos históricos, aunque sí se tiene pues previsto en el pensamiento. Tzetl en náhuatl, muy interesante también, se recogen los hielos de nieve y se guardan también en botellas como una especie de remedio. Los granizos generalmente se recogen y se utilizan también como agua sagrada que se lleva a las milpas y se rocía con ellos en las milpas. Entre las aguas terrestres tenemos también varios. Tenemos por un lado el agua que corre, estos son los ríos, las aguas que nacen, propiamente así se llaman, de nacimiento, que son los manantiales, y estas aguas que brotan de las cuevas, pero también están estas aguas subterráneos, incluido un tipo de pozo, que es el pozo profundo, que es el apichole, y están solo estas aguas que no se visibilizan, pero están en el pensamiento, las aguas del ultramundo, de Topilotlacualco, el lugar de los sopilotes, que es el agua de la podredumbre, el agua podrida, que se equipara a una especie de ácidos que deshace cuerpos, huesos y todo tipo de cosas que se desechan en ese espacio. Entonces, pues todos estos elementos, manifestaciones del agua, se recuerdan en los rituales. En esta imagen, en la cima del cerro Tintepetl, en Atlapexco, Hidalgo, pues ahí también, el 3 de mayo, una de las cosas que se pide es la lluvia y se llevan ofrendas también de agua, incluido tamales y otros elementos ceremoniales. Una orquídea que está sobre la canasta, el Oncidium sacellatum, que es se llama Santa Cruz ahí, o Papalotochitl, es una flor de agua, precisamente porque el concepto pues de orquídea, que es una planta que en teoría no consume agua, no está sobre la tierra, sino es una planta aérea, por lo tanto está relacionada con las aguas celestes y siempre es el que se ofrenda. Bueno, las oraciones rituales son muy complejas, hay una serie de especie de letanías donde se rememoran todas las aguas y se llama Tla'ano Notzali, llamar o hablar con las aguas. Y entonces dura más o menos un poco como de 1 hora
donde se empiezan a nombrar todas las manifestaciones del agua y los ámbitos donde se encuentran. Hay descripciones muy hermosas de estas oraciones en náhuatl. Y también cuando se ofrendan a este tipo de aguas, hay sacrificios y entonces las aves, el color de las aves están relacionados con estas aguas. Las aguas celestes casi siempre son pollos o guajolotes blancos, mientras que las aguas terrestres son rojas y las aguas subterráneas son negras. Entonces, son distintas formas. Con esto creo que concluimos. Ahí vemos cómo están los altares. Ahí por abajo están dispuestas algunas vasijas con estas aguas del cuales les platico. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña olla donde está el agua de estos que están relacionados con el mundo subterráneo, pero que están a flor de tierra, el agua de la cueva o el agua de los manantiales que brotan. Estos se llevan como ofrendas y se llevan en procesión incluso a los cerros y se vuelven a regresar los templos indígenas o xochicales. Bueno, con esto concluimos y bueno, uno de los elementos principales, el agua es la producción de la milpa, que es el sistema económico de los nahuas. Es interesante que escuchar en sus idiomas otros pueblos indígenas, aunque se juntan en un mismo ritual, la intención es distinta. Los nahuas insisten en la producción, en el sistema económico, pues, de la producción, que las plantas broten, que las plantas retoñen, que las plantas se refresquen, que las plantas den fruto, que los frutos se convertirán en carne y sangre y propiamente los cuerpos humanos nahuas, mientras que otros pueblos como los otomís tienen ideas distintas, rituales muy parecidos. Muchas gracias, con esto concluimos. Muchísimas gracias, Arturo, por tu presentación. Siempre tus presentaciones son muy interesantes porque como que tienes un dodecaedro y le vas dando vuelta en cada presentación y vamos viendo una realidad distinta de los asuntos relacionados con el agua y las culturas indígenas. Y además tu visión siempre aporta un montón de cosas porque con cada presentación tuyo a mí inmediatamente se me empieza a alborotar el cerebro y las ideas. Entonces, te agradezco mucho, Arturo. Y antes de dar antes de decirte algunas preguntas o algunos comentarios que tengo yo, quiero abrir a los demás colegas que están presentes si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Que se haga presente, por favor. Si pueden encender sus cámaras para vernos, Daniel. porque nada más veo, un momentito, nada más, porque nada más veo puras letras. Entonces, si podemos encender las cámaras para vernos caras, muchísimas gracias. Veo caras conocidas, sí. Saludos a todos. Ahora sí, ¿quién me está hablando? Daniel, soy Luz. Luz Romero. Ajá, sí, mira, felicidades por la presentación de Arturo, también me gustó muchísimo, muy rica la exposición. Yo tengo una pregunta, comentabas que en San Luis Potosí hay, muchos afluentes y que muchos de estos sus aguas están siendo utilizadas en proyectos ecoturísticos y que hay preocupación por parte de las comunidades porque, estas aguas dentro de estos cosmovisión no tienen por qué estar utilizándose con estos fines turísticos. Entonces, mi pregunta es si tú tienes conocimiento del tipo de controversias que han surgido entre estas comunidades por este uso que se está dando al agua y si ha habido
pues no sé, el tipo de negociaciones que hay o cómo han resuelto estas controversias. Ajá, esa es una pregunta. La otra, también comentas que de alguna manera hay ira entre las deidades y que por eso también hay la naturaleza y las deidades de alguna manera responden a estos resultados negativos del uso del agua que no debe de ser. Y entonces pregunto si hay algún tipo de ritual que realicen las comunidades para, digamos, calmar a las deidades y que se eviten, por ejemplo, estas manifestaciones de las deidades en cuanto a que se disminuya la cantidad de agua o estas manifestaciones, ¿no? ¿Hay algún tipo de ritual por parte de las comunidades para calmar a las deidades o de alguna manera, pues, como que dialogar con ellas? Estas son dos preguntas. Gracias. Sí, Gracias. desafortunadamente la parte de San Luis Potosí, pues es la que se está desarrollando turísticamente y no hay pues un consentimiento ni participación de las comunidades indígenas. Casi siempre son de particulares que provienen de ciudades importantes como Ciudad Valles y la capital. Muchos de estos manantiales y nacimientos de los ríos surgen en terrenos desafortunadamente particulares, de propiedades privadas que están en manos de mestizos. Entonces es difícil controlar. Muy pocos afluentes están del lado de los pueblos indígenas, de las comunidades. Entonces no hay diálogo. La manera de resolver pues de las comunidades es expresar su enojo con ciertas cartas a través de sus autoridades, pero pues nunca se les pone atención porque se prioriza esta parte de generar economías y aparentemente que tienen cierto, gozan pues también de algunos beneficios las comunidades con la venta de comida y de artesanías. Pues la preocupación en ese sentido, pues sí es importante porque para los nahuas se vuelve como un castigo. La deidad se molesta, se enoja. ¿Cómo lo resuelven? Hay rituales comunitarios de limpiar el agua, ahora sí, lavar el agua. Una ceremonia de Tlajaltilistli, que es literalmente lavar, limpiar, purificar el agua. Entonces, simbólicamente, traen estas aguas contaminadas dentro del ritual, los vierten de una olla a otra olla y les ponen flores y una serie de alimentos alrededor de él, entre ellos velas, y con esto se supone que limpian estas aguas contaminadas. Por otra parte, pues hay una serie de faenas por los lugares donde pasan los arroyuelos o ríos, tratan de limpiar lo sucio que dejan estos visitantes, turistas. Hacia la parte de Veracruz, afortunadamente, no hay turismo. Entonces todavía se conservan pues estas aguas cristalinas. La poca contaminación que hay son de las cabeceras municipales que no tienen plantas de tratamientos de aguas y vierten todos los residuos pues hacia los afluentes. Unos de los lugares más que más preocupa a los indígenas son donde están los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Regional de Chicontepec no tiene tratamiento de agua y vierte todos los residuos hacia un arroyuelo que luego se convierte en tributario del Pantepec. Lo mismo del Hospital de Ixhuatlán de Madero, que está en Llano de Medio. Estas son de las cosas que ocupan a los indígenas y se escucha también en los rituales. Para los de Chicontepec, de la región
esa tienen un ritual muy complejo que es el Atlatlacualtilistli, ofrenda o comida a las deidades del agua. Es el de los rituales más importantes en esa parte de la Huasteca, que duran hasta una semana, y los gastos comunitarios ascienden hasta entre unos 300,000 a $500,000 de pesos en todas las ofrendas que se gastan, y esto significa pues un ritual colectivo de varias comunidades. Gracias, Arturo. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Yo entonces aprovecho para tomar un poco la palabra. Arturo, me llamó la atención esta clasificación de las aguas que hiciste en tu presentación. Las aguas superficiales, las aguas celestes, las aguas del inframundo y además las diferentes fuentes de agua, ¿no? Los pozos, las cuevas, manantiales, en fin. Eh, Te pregunto si hay o si consideras que hay un ciclo hidrológico especial entre los nahuas que tenga que ver con, no tanto con esta visión científica del ciclo hidrológico como lo entendemos en el mundo occidental, sino a lo mejor como con una concepción de la circulación de las aguas, Arturo. No sé, o sea, ¿qué podrías hablarnos un poco sobre esta reinterpretación del ciclo hidrológico entre los nahuas o la circulación de las aguas? Sí, de hecho, de eso se trata. Yo lo empecé a entender en los rituales cuando las oraciones rituales empezaban a mencionar precisamente el ciclo del agua. El agua original se guarda en el interior de los cerros y esa misma agua circula. Y hay una serie de ayudantes de esta deidad Apanchane que precisamente hacen que circule el agua. Hay una especie de niños que se llaman Atzitzelohuane, que dispersan el agua, que se dice que sacan en ocasiones agua del interior de los cerros y crean, por ejemplo, la neblina, crean el rocío en la noche, incluso las aguas de mar lo evaporan. Tienen unas especies de ollas que toman esas aguas y lo suben al cielo y luego lo vierten sobre la tierra. Con eso crean la lluvia. Entonces sí hay una idea de circular el agua. Y estos seres son representados en papel ceremonial precisamente con ollas con asa vertedera, como los actuales que hay en Chililico, en Hidalgo, y que ahí guardan estas aguas y vierten las porciones que se desea para crear principalmente la lluvia. Gracias, Arturo. Aquí tenemos una pregunta de Rolando Gutiérrez. Rolando pregunta sobre qué tipo de propiedad tiene esa clasificación de fuentes de agua. Se refiere a propiedad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Individual o municipal o comunal. Sí, pues hay como un poco de todo. Hay propiedad privada y esto cae en manos tanto de ganaderos que usan el agua principalmente para la ganadería, pero también hay propiedad privada entre los pueblos indígenas, que curiosamente también lo usan con fines ganaderos. Están las aguas comunales, que generalmente es de donde bebe el pueblo, donde se baña y donde lava la ropa. Entonces esos espacios en términos legales no tienen dueño, quedan como libres. Y en estos repartos que se están haciendo, la parcelización, quedan como de dominio público, pero como espacios comunitarios.
También están estas aguas rituales de que aunque está dentro de alguna propiedad, se considera un bien público. Y esto es interesante porque hasta los propios mestizos han respetado esta forma, pues no están cercados, a diferencia de otros que tienen alambrados. Estos quedan libres precisamente porque hay un dominio de la deidad. Incluso se le teme a la deidad porque pues es su espacio de dominio. Entonces casi siempre está pues libre, no está cercado, a diferencia de algunas otras fuentes como manantiales que se utilizan para ganado vacuno o para llevar agua en casas particulares, aguas entubadas. Se hace. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Sí, Daniel, gracias, yo. Natalia, adelante. Gracias. Agradecerte, Arturo, por tu presentación y felicitarte por pues, tu trabajo que hemos seguido durante años. Me surge una pregunta con relación a la relación intercultural que mencionabas entre náhuatl y Tenec, en relación con la ritualidad. Sí, tal vez quisieras ampliar un poco más, pero quería preguntarte además de eso, si esas relaciones interculturales se están fortaleciendo en otros, además del arte. Gracias. Sí, los Tenex son interesantes. La parte de San Luis Potosí es muy interesante. A diferencia de otros espacios entre Hidalgo y Veracruz, los nahuas dominan todo. Tienen dominio jurídico, dominio ritual y todo. Pero el caso potosino es interesante. Los Tenec están por encima de los nahuas. Los nahuas han perdido todo, lo único que conservan es el idioma. La ritualidad se perdió, la indumentaria, muchos ejes simbólicos. Y entonces en esta época en que pues a los pueblos como que se les está motivando a que reactiven sus identidades, están en esa búsqueda. Y uno de los elementos es el ritual. De hecho, yo fui a ese lugar, Coscatlán, que está lejos pues de Chicontepec en cierto sentido, y me identifican y me preguntaron, oye, ¿por qué no vienes y nos platicas? Incluso tráete los oficiantes de allá a que nos enseñen a hacer ritual, porque aquí no hay ritual. Y entonces por eso estamos desprotegidos, somos muy pobres, no tenemos, que todos los programas de gobierno miran hacia los Tenec, porque los Tenec tienen unos esquemeles muy llamativos, y todo gira en torno a los Tenec, y los nahuas están invisibilizados. Los escuché y pues les dije que bueno, tenían que platicar ellos, un poco rememorar qué existía. Y entonces se reunieron la gente mayor, que se supone que cuando eran niños vieron esos rituales. Y entonces pues recopilaron un poco la información y los elementos ceremoniales, pero nadie se atrevió a dirigir el ritual, ni siquiera la persona más longeva. Decía, no, es que hablar con Apanchán es peligroso, necesita un lenguaje muy especial, un discurso que el náhuatl coloquial queda superado. Y entonces una manera es traer un idioma, pues aparentemente, entre comillas, subliminal, que ellos no entienden, pero que Apanchán estaría pues halagada de escuchar ese otro discurso lingüístico, pero lo que importaba era el discurso el simbólico que estaba relacionado con las ofrendas. Las ofrendas hablaban por sí mismas. Entonces creaban todos estos nichos ecológicos donde se supone que tiene acción la deidad, y era una forma de lenguaje.
Y bueno, la parte de Chicontepec, ese está bastante visto cómo también interactúan nahuas, tepehuas, otomís y totonacos en un mismo ritual. Y entonces uno escucha todos los idiomas ahí, 4 idiomas, en un mismo ritual. Pero si uno empieza a poner atención, la lógica de cada cultura es muy distinta. Los nahuas son muy materialistas, vinculado a la economía, están pidiendo que retoñen, que reverdezcan, que la comida no desaparezca. Y todo gira en torno al agua, todo es metafórico, azul, que reverdezca, que retoñe, que se refresque, mientras que en el mismo ritual los otomíes se ocupan, por ejemplo, de agradecer a la tierra y de pedirle los dones a la tierra. Los otomís no tienen, por ejemplo, deidad del maíz, a diferencia de los nahuas que tienen su Chicomezochitl. Los otomís no lo tienen. Y los tepehuas se concentran en el cerro como lugar donde se resguardan tanto alimentos como el agua. Entonces es interesante escuchar diversos concepciones ideológicas en un mismo ceremonial. Gracias. De nada. Gracias, Arturo. Precisamente una de las cosas que estaba viendo desde tu presentación, desde el inicio de tu presentación, y ahora lo vuelves a mencionar, son las cuestiones relacionadas con la comunicación. Me llama la atención porque, por ejemplo, cuando me presentas en alguna de las primeras fotografías este altar y hablas del Mecazóchitl, Sí. y si pronuncio mal, Arturo, por favor, corrígeme, No, está dame un muy sopapo, bien, ¿no? está muy bien. Entonces, es el canal es un canal de comunicación con las deidades, ¿no? Hablas Sí, también más adelante en tu presentación de los ríos como flujos de comunicación que llevan los mensajes de tierra adentro hacia la costa y hacia el mar, ¿no? Donde está sí, Apanchane. sí. Hablas también de hablar con el agua en los rituales y ahora mencionas un tipo de discurso especial para comunicarse con las deidades, ¿no? A través de los rituales. Entonces, si nos puedes hablar un poquito más de esta parte de la importancia de la comunicación de los nahuas para en las cuestiones relacionadas con los ritos y con el agua, ¿no? Sí, lo que es importante que el idioma no es suficiente como un vehículo de comunicación, entonces hay muchos otros códigos importantes. Uno de los elementos es el discurso ritual metafórico, que el náhuatl de por sí se presta para eso, metáfora y metonimia, que va asociado a elementos simbólicos. Entonces, el habla está acompañado con acciones que se están haciendo en el ceremonial. Por ejemplo, cuando dicen que reverdezca, que se refresque la milpa, utilizan una porción de agua traída de las cuevas y lo rocían. Entonces, simbólicamente, el universo se está refrescando. Y otros están asociados a textiles, por ejemplo, colores, formas de los diseños. La ropa de Apanchane, por ejemplo, tiene caracoles y color azul, grecas escalonadas. Entonces, todos esos se van conjuntando. Flores, tipos de flores que se llevan como ofrenda, que se colectan en nichos ecológicos muy específicos que están asociados a lugares donde hay agua. Estas aguas en sí mismas que se llevan en botellas, llama mucho la atención que gastan dinero suficiente para ir hasta la costa. Una comisión a Tuxpan para ir por 4 botellas de agua de mar.
y van 3 días de viaje porque tampoco regresan el mismo día porque hacen unas ceremonias. Y así hay gastos interesantes en esfuerzo y en dinero en colectar estas metáforas de comunicación, los códigos comunicativos. El otro es la ofrenda contada. Hay una serie de numerología en las ofrendas que van de códigos de pares, impares, impar femenino, par masculino, y entonces los van relacionando y luego también con nociones de completitud y de infinito. Y como hay escasez en las fiestas, pues en estos rituales de petición, utilizan también elementos simbólicos que multiplican, potencian. Entonces, por ejemplo, la flor de cempasúchil es en náhuatl es tepoali, una cuenta. Entonces hay unos elementos simbólicos como tridentes que les encajan esas flores y cada uno multiplica. Entonces a veces hay 20 por 20 por 20 que da 8,000. Y entonces después de 8,000 ya se considera una cuenta infinita. Muchas ofrendas. Entonces ponen un tamal de guajolote entero. Físicamente vemos una ofrenda de tamal, pero ideológicamente le están entregando a la deidad infinitos tamales, al clavarle ese símbolo de potenciación. Y entonces por eso pues es complejísimo estos discursos no verbales, esos lenguajes distintos. Y muy interesante, Arturo. Muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces le damos las gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Arturo, por tu presentación, siempre bien interesante, la verdad. Sí, de nada. Y bueno, pues vamos a pasar entonces ahora con Natalia Chávez. Natalia Chávez es doctora en etnohistoria, también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabajó mucho tiempo en Chiapas con tzotziles y celtales, y ahora se nos ha ido al norte a trabajar con los yaquis. Natalia recientemente ingresó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la Subcoordinación de Participación Social y ahora nos trae esta presentación que yo voy a ver con mucha atención porque después de estar trabajando, de coincidir, trabajar en Chiapas, ahora, como dije, se va al norte donde hay otra cultura y otra forma de ver las cuestiones relacionadas con el agua de otro grupo indígena que puede ser muy interesante. Entonces, Natalia, adelante, por favor. Bienvenida. Bueno, pues agradecerte, Daniel, siempre por la invitación a este espacio. Voy a leer la mayoría de la presentación y pues gracias a todos los que están aquí como dispuestos a seguir dialogando estos temas que son de suma relevancia en relación con el agua y los pueblos indígenas. Bueno, el territorio yaqui tras la desaparición del río. Asistí por primera vez a territorio yaqui en marzo del 2021, durante mi primer mes trabajando en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Mi labor ha sido apoyar la subcoordinación de potabilización del INTA en la transferencia de la tecnología de purificación de agua en los 8 pueblos yaqui y Bahía de Lobos. A pesar de lo reciente del trabajo de campo y lo incipiente de mi revisión documental, comparto con ustedes algunas reflexiones preliminares que han surgido y que expreso a título personal. A ver, un segundo. Ya.
El territorio yaqui está en Sonora, al norte de México. En su mayoría aborda la planicie árida y semiárida de la Sierra Madre Occidental y el Mar de Cortés, espacios geográficos y simbólicos que han habitado históricamente. Cito a Ester Padilla cuando dice que la dimensión mágico-religiosa de la cosmovisión yaqui señala que todo comenzó con la abuela mar. Al bajar el agua aparecieron la tierra y los cerros. Más adelante, cuando el agua fue insuficiente para los habitantes del territorio, apareció la vena de agua que hoy es el río Yaqui, la cual quedó conectada con la abuela mar para que ningún ser muriera de sed. Recorrer el territorio yaqui me ayuda a entender la pertinencia del concepto enunciado por Alicia Barabas de etnoterritorio, que se refiere al territorio habitado y culturalmente construido por un grupo etnolingüístico a lo largo de su historia profunda. Reúne las categorías de tiempo y espacio, historia en el lugar, y es soporte central de la identidad y la cultura porque integra concepciones, creencias y prácticas que vinculan a los actores sociales con los antepasados y con el territorio que estos les legaron. Dice José Velasco Toro, algunos de los cerros son sitios sagrados donde habitan divinidades, Omteme, Mazocoba, Matuacame, Samaahuaca, etc., que protegen a los yaquis que luchan por la defensa de su territorio y son canales de comunicación en la estructura cósmica que une cielo y tierra. Pero a pesar de ser una unidad, el territorio mítico no es homogéneo ni unidimensional, como tampoco es homogéneo el espacio real y social que se refiere al territorio comunal restituido. Cierro la cita. El territorio yaqui implica relaciones desiguales de poder, constituye el marco obligado a ciertos fenómenos naturales y sociales como la composición multiétnica, y también el arraigo, el apego, sentimientos de pertenencia socioterritorial por un lado y la movilidad, la migración y hasta la globalización por el otro. Recapitulación histórica. El territorio yaqui ha vivido modificaciones significativas que mencionaré a continuación de forma muy breve. Antiguamente era extenso y abarcaba desde la ribera sur del río Yaqui hasta el norte de la ciudad de Guaymas. Edward Spicer señaló que el desarrollo de la cultura yaqui había estado conectado durante mucho tiempo con el fluir libre del agua. Las crecientes del río fertilizaban la llanura del Taica 2 veces al año, una durante las lluvias del verano entre junio y septiembre, otra durante el invierno, en diciembre o enero. Cuando era necesario, la tribu modificaba sus asentamientos para adaptarse al río. José Luis Moctezuma cuenta que en 1627 los jesuitas lograron congregarlos en 8 pueblos siguiendo el río Yaqui: Cocorit, Bacum, Torim, Bicam, Potam, Wiribis, Raun y Belén. Con el paso del tiempo, especialmente en el siglo XX, se dieron 2 fenómenos determinantes para la tribu, en mi opinión. Primero, la intervención modernizadora del caudal del río, que se dio de la mano con la privatización de terrenos indígenas, especialmente del Valle del Yaqui. 2. Como respuesta a estas intervenciones sobre la territorialidad, la resistencia yaqui fue armada y fue respondida con violencia. Por ejemplo, dice María Macrina Restor que entre 1902 y 1908 se favoreció el exterminio y la deportación de alrededor de 7.000 yaquis a haciendas henequeneras en Yucatán, al Valle Nacional de Oaxaca a cultivar tabaco, al Penal de San Juan de Ulúa en Veracruz. Otros yaquis escaparon hacia el suroeste de Estados Unidos, donde fundaron en Arizona los pueblos de Pascua y Guadalupe. En el territorio yaqui, el control de los cauces de agua fue cambiando la vida de las poblaciones. Dice Emilio Ochoa, promotor de educación del INPI en Rauma, en un diálogo que tuvimos con Arturo Brizuela y con Marco Sánchez, ambos compañeros del INTA, con quienes registramos todos los diálogos que voy a citar a partir de ahora y a los cuales agradezco la posibilidad de hacer referencia a ello. Entonces volvemos con Emilio Ochoa.
Quienes proyectaron la situación del río lo hicieron en un plan de progreso, pero no vieron el impacto ambiental, que son situaciones que todavía prevalecen. Se controla el agua y se controla la vida. En aquellos tiempos, cuando había carrizales, cuando uno era feliz, sin televisión, sin celulares, sin radio, había agua y era la vida. Nuestros mayores eran muy autosuficientes. En un pedacito sembraban su maíz, frijol, garbanzo. No dependíamos de nada, sandía, todo, y había trueque. Eran unas convivencias muy armónicas y muy unida la gente. Pero desapareció todo eso. El factor agua nos distanció, cada quien para su lado. Muchos se fueron a Guaymas, otros a Hermosillo para buscar su modo de vivir. Pueblos enteros desaparecieron por el factor agua, el Caldero, el Toro, el Copás. Esther Padilla complementa que los pobladores de Belém se desplazaron hacia Pitahaya, donde el agua dulce disponible les permitió desarrollar la ganadería. En 1940 se dio un hecho histórico relevante para la relación de la tribu yaqui con su territorio agua. El presidente Lázaro Cárdenas firmó un decreto que estableció linderos para su territorio y estipuló que podrían disponer durante cada año agrícola hasta la mitad del caudal que se almacenara en la presa La Angostura, para fines de riego de sus propias tierras. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición 7906 Pueblo Yaqui del 2015 se expresa que según la tribu la promesa sobre la mitad del caudal que se almacenara en la presa La Angostura nunca fue cumplida. Los peticionarios indican que en los años 1943, 1953 y 1964 respectivamente, se construyeron las represas La Angostura, Álvaro Obregón, El Novillo, sobre el cauce del río Yaqui. Los peticionarios alegan que no fueron consultados sobre estas obras de infraestructura. Es así como durante el siglo XX el territorio yaqui se ha visto cada vez más limitado, quedando reducido al distrito de riego número 18. Los municipios en donde se ubica son Guaymas, Bacum, Cajeme y Empal. La cuenca del río Yaqui. La cuenca del río Yaqui es binacional, con territorio en Arizona, Chihuahua, Sonora. Es la más grande del noroeste de México, con una extensión de 54.716 kilómetros cuadrados. De acuerdo con la doctora Sofía Garrido del INTA, la cuenca del río Yaqui ocupa un 30% del territorio del estado de Sonora. Su principal problemática es contaminación por metales. La doctora explica que en la cuenca alta hay presencia minera principalmente. Al hacer un sondeo observamos la presencia de mineras a cielo abierto como Mulatos Mine, propiedad de Alamos Gold, multinacional canadiense extractora de oro, la mina Caridad, que tiene su propio acueducto derivado de la presa La Angostura, en Nacosari, propiedad del Grupo México, la mina Dolores, que extrae oro y plata, propiedad de Pan American Silver. También es relevante el acueducto Independencia, que toma su agua de la presa El Novillo para trasvasarla a la ciudad de Hermosillo, en la cuenca del río Sonora. La capacidad del acueducto es para un volumen anual de 75 millones de metros cúbicos al año, según la manifestación. Este acueducto ha ocasionado un proceso organizativo de resistencia, principalmente en la localidad de Bicam Estación, que ganó para su cancelación un litigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo del 2013. Un tercer acueducto, según información del periódico La Jornada, se conecta a 10 pozos aguas abajo de la presa del Oviachic y surte en parte a la población de Guaymas y San Carlos. Sumadas las presas, las minas, los acueductos y los distritos de riego 41 y 18, se ha generado un impacto sinérgico regional que podría ser estudiado en profundidad y que ha incidido en las tierras bajas con un estado de escasez de agua socialmente condicionado, en el cual el río Yaqui ya no cuenta con un caudal ecológico. De hecho, al realizar una visita a la desembocadura del río en Raum, lo que observamos es que el mar ha ocupado la parte más baja del cauce del río.
En la cuenca baja, el río es canalizado y dividido en el distrito de riego 41 y 18. La doctora Garrido afirma que, además de los metales en la parte baja correspondiente al distrito de riego 41, también hay contaminación antropogénica por el drenaje de Ciudad Obregón, granjas porcícolas, agrícolas y contaminación de drenes por agroquímicos. A continuación, exploraremos un poco algunos efectos de las afectaciones ecológicas al territorio yaqui marcadas por la sequía, la contaminación de agua, el suelo y la deforestación, la salinidad de suelos, entre otros aspectos que se abordarán a la luz del diálogo del equipo INTA con el gobernador Ramón Valenzuela Álvarez y los promotores Emilio Ochoa y Jesús Castillo de Ramos. Emilio Ochoa nos comenta que hay una diferencia entre lo que vivimos hace años y lo que es hoy. Estamos experimentando situaciones que van en detrimento de la flora, de la fauna, sobre todo en los campos de cultivo. Dice el gobernador que aquí no era así, no era salitre, la tierra era fértil. Sobre todo nosotros lo empezamos a vivir de una manera ya muy sistemática, terrible, a raíz de los cultivos que se empezaron a tecnificar más y al hacer más rendibles los cultivos se empezaron a usar más pesticidas. Ha desaparecido mucha vida silvestre. Aquí se dejó de ver, por ejemplo, el perrito de la pradera. Eran más conocidos como Juancitos, en nuestra lengua, malo. Mochoócoli, en nuestra lengua, y lagarto cornudo o camaleón. Ya no existen, comían hormigas. Otra vida eran unas lagartijas que eran como una plaga de reptiles, porowi, lagartijas rosadas con blanco que yo llegué. Era una plaga, pero desaparecieron. Desapareció una abeja nativa, eran polinizadores. Desapareció también la iguana de mezquite por la deforestación debido a que no hay alternativas de trabajo y la gente se ve obligada a utilizar el mezquite para hacer carbón. Ramón Valenzuela Álvarez, gobernador de Raum, nos cuenta que yo empecé a trabajar en el mar a los 20 años y anduve en el oficio de pescador. En ese entonces el mar era bien bonito, tenía mucha producción. Ni una especie que se criaba salía a las aguas profundas. Todo el tiempo había camarones, ahora no. Crecen tantito y salen al mar porque no alcanzan a tener oxígeno suficiente. La bahía está ensolvada. Antes usábamos palancas de 16 pies para palanquear y movernos. Ya con cualquier palanquita alcanza el fondo del mar. Tenía vida el mar, la bahía, ahora está cayendo. Ojalá que con el paso del tiempo vuelvamos otra vez a lo pasado. A lo mejor sí, logramos recuperar el territorio, pero hay que trabajar, cuidar nuestros bosques, el ecosistema. Hasta nosotros mismos vamos a vivir un poco más. Hay otros temas que implican debates y que salen a la luz, especialmente entre los relacionados con el uso, la prohibición o regulación de pesticidas, herbicidas, fertilizantes en las zonas agrícolas, enfatizando la aspersión aérea. El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. En este escenario nace el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, implementado por el Gobierno Federal, encabezado por el INPI ante las demandas históricas de la tribu Yaqui. Los acuerdos se están construyendo a través del diálogo con 7 autoridades tradicionales: Pican Pueblo, Torin, Loma de Guamuchi, Potam, Raum, Wiribis, Belén y una dual, correspondiente a Loma de Bacum. En palabras de Hilario Molina Amarillas, director del INPI en territorio yaqui, el agua es un elemento muy indispensable. Nosotros carecemos en gran parte de ella. Nuestras venas de abajo no tienen suficiente agua. Cuando corría el río había esa alimentación, ahora ya no. Si nos damos cuenta, los blancos que tienen agua fuera de nuestras tierras, en el distrito de riego 41, esos canales sí están súper llenos, mientras que para nosotros los canales están vacíos. Tenemos derecho al 50% del agua que se almacena en la angostura, y ahora con las otras 2 presas, esa es agua que también es de nosotros, porque forma parte de los escurrimientos que han formado las otras presas. Es la lucha de irle buscando qué volúmenes nos pertenecen. En términos ambientales, dentro del Plan de Justicia se han acordado las siguientes acciones.
que se implemente una propuesta de reforestación relacionada con la recuperación del caudal ecológico mínimo en la cuenca baja de Yaqui. La entrega del distrito de riego 18 para su uso agrícola. El establecimiento de un acueducto que funcione por gravedad y que lleve agua a toda la población de los pueblos. La implementación de huertos agroecológicos piloto para incentivar la agricultura de traspatio con riego por goteo. La desalinización del suelo. De manera inmediata se ha propuesto la implementación por parte del INTA de 9 purificadoras de agua para que exista disponibilidad de agua de calidad para la población en un corto plazo. Los sistemas de purificación se instalaron en Vicán Pueblo, Loma de Guamuchi, Torín, Potam, Raum, Wiribis y Belén. Tanto en Barilla de Lobos, que es de la jurisdicción de Potam, como en Loma de Bacum están pendientes de instalación. Este es el proyecto en el cual he tenido participación como parte de un equipo interdisciplinario del INTA que incluye a Norma Ramírez, Marco Antonio Sánchez, Carolina Escobar, Jennifer Bañuelos, Carlos Silva, Iván Villegas, Alejandra Peña, Gema Martínez, Ricardo Espinosa, Arturo Brizuela, Julia Prince, Rodrigo Santos, José Luis Valenzuela, que es el promotor Yaqui, y yo. También hemos contado con el apoyo interinstitucional de Semarnat y del INPI. Entonces, el proyecto comenzó con unos análisis de calidad de agua en cada una de las fuentes de abastecimiento principales de los pueblos. Como ustedes pueden ver, hay una contaminación por metales que es bastante notoria. Específicamente nos ha preocupado, pues a los expertos les ha preocupado la presencia de arsénico y manganeso, que generan afectaciones a la salud. El arsénico en particular pues puede irse acumulando hasta producir cáncer, tumores en diferentes partes del cuerpo, en la piel, en el cerebro, en los pulmones. Bueno, el manganeso afecta la habilidad motriz, puede afectar la concentración, la memoria y también es bastante delicado. Entonces, de acuerdo a la particularidad de cada uno de las aguas de los pueblos, se ha propuesto un sistema de purificación que en la mayoría de los pueblos es este. Cuenta con una bomba de alimentación, la verde, que alimenta un filtro de zeolita, que es una arena que filtra el agua, que después pasa a este filtro azul, que es un filtro cartucho. Ambos filtros tienen el propósito de contener sedimentos para proteger una membrana, que es esta blanca, la número 13, que está. La membrana con ósmosis inversa, que es la que logra purificar el agua de los metales, y después sale a una lámpara de desinfección UV que se encuentra en esta parte. En el caso de las poblaciones que tienen mayor presencia de manganeso, se ha implementado un tercer filtro antes de este sistema para lograr eliminar el manganeso y que no se afecte la membrana. Hemos realizado análisis en el laboratorio certificado del INTA de los permeados que salen de los sistemas de purificación para garantizar que el arsénico y el manganeso sean removidos, y esos certificados se han entregado a las autoridades y a los comités para que tengan como la constancia de la garantía de la calidad del agua que está saliendo de los sistemas de purificación. El otro componente que tienen las purificadoras es una lavadora de garrafones con 2 bandejas, una para agua jabonosa, una para agua sin jabón, agua purificada de hecho, con la que se lavan pues muy bien los garrafones, que eso era uno de los elementos que veíamos en las primeras visitas, que la gente compra agua y le rellenan su garrafón sin limpiarlo. Entonces los metales van quedando, pues se establecen colonias y se vuelve a contaminar el agua en el garrafón. Hemos establecido una estrategia para el proceso de transferencia y aceptación de la tecnología que consta de comités, un comité operativo y un comité de promoción y seguimiento por pueblo. La idea es que el comité operativo sea el que atienda directamente el sistema, el que está encargado de vender el agua. El comité de promoción y seguimiento debe respaldar esa labor haciendo difusión de la importancia de que los pueblos yaqui se acerquen a la purificadora.
digamos, históricamente la forma de habitación de este tipo de pueblos del norte de México pues es muy dispersa, entonces hemos tenido un problema grande para que el agua pueda ir llegando a zonas más alejadas de los pueblos y eso es como en parte labor de los comités de promoción y seguimiento, además de la Contraloría de los recursos que se generan derivada de la venta del agua. También estamos trabajando como en el establecimiento de acuerdos de horarios, de días a la semana que se trabaja, de normatividad relacionada con el cuidado de los sistemas y con la posibilidad otra vez de que la gente acceda a esta agua, porque el criterio que se estableció para llevar los sistemas a cada uno de los pueblos es por número de habitantes. Entonces, los sistemas que se instalaron tienen a largo plazo la capacidad de abastecer de agua a toda la población. Para eso es un proceso a mediano plazo, no es algo que, o sea, ya se está vendiendo algo de agua, pero a mediano plazo está ese objetivo de ir ampliando cada vez más el acceso. Lo otro es que el proceso ha funcionado diferente para cada uno de los pueblos. Ellos han asumido de manera variada. Por ejemplo, hay algunos en los que los del comité de promoción fueron los que temas. Hay otro, por ejemplo, Pótame, en donde el operador se fue a vivir a la caseta porque además es el que opera el pozo y entonces las 24 horas se atiende. Al comienzo yo había propuesto, que es otro aprendizaje, que se atendiera en grupos pequeños para cuidar los sistemas, pero por ejemplo Raum ha establecido un grupo grande, son como 5 personas que se turnan para no tener que asumir jornadas tan largas, entonces hay una sola persona que purifica y los demás atienden y han logrado como resolver esa situación bastante bien. Entonces los criterios no han sido homogéneos, y pues han sido como se han ido dando de manera diferenciada en cada uno de los pueblos. Este es un encuentro, por ejemplo, que hicimos para favorecer la transferencia y adopción de la tecnología, para tratar de abordar los problemas tanto sociales y técnicos, y sobre todo para pensar pues en que esta iniciativa tenga sostenibilidad, porque las intervenciones institucionales pues tienen una duración determinada, tiempo tras el cual el interés es que la organización de la comunidad asuma los problemas que se presenten. Obviamente, digamos, se puede dar alguna asesoría, Nosotros estamos en comunicación todo el tiempo, pero más allá de eso, si se necesita, si hay una duda urgente en una de las purificadoras, pues es más fácil que vaya el vecino a que llegue una. Entonces estamos tratando de establecer esos diálogos regionales. También se han hecho campañas de comunicación bilingüe para tratar de generar conciencia sobre y las afectaciones al porque todavía la gran mayoría de la gente toma agua del tubo, que no es agua potable. Y hay algunas como preocupaciones también que surgen del proceso organizativo. Una de ellas es que hay momentos en los que hay una saturación de actividades. Entonces, por ejemplo, programar las visitas es muy difícil porque tenemos que tener la comunicación con la comunidad y ellos nos dicen, no, es que tenemos una reunión con otra institución, entonces hay muchas actividades ocurriendo al mismo tiempo y hace falta profundizar en la organización de parte de la tropa. Ellos llaman tropa pues a los habitantes que no forman parte de las autoridades. Entonces ese proceso organizativo es bien importante y es algo que todavía se puede como profundizar. Los altos costos de energía eléctrica por parte de CFE nos tienen también muy atentos. En un primer momento pues, se ocupan pocas bombas porque se están ocupando pocos sistemas, pero en la medida en que se vayan necesitando más porque la demanda de agua supere los 90 garrafones que se pueden producir en 8 horas por cada uno de los sistemas, pues va a haber mayor demanda de electricidad.
y como ya sabemos que eso pues ha sido un problema en varios lugares del país, estamos como atentos a ese seguimiento. Y también al manejo, por ejemplo, de los registros. Nosotros en bitácoras y registros de ventas. Y en pocas comunidades se han asumido el registro de las bitácoras con las presiones de los funcionamientos de los sistemas y también de las ventas. Entonces, claro, es una cultura principalmente oral allá. Siempre eso ha sido un cuestionamiento para los que asistimos. Nosotros todos registramos, anotamos y ellos muchos no lo anotan, algunas cosas las olvidan, algunas cosas las recuerdan y pues es ese diálogo entre dos formas de ser y de comunicarnos. Entonces, bueno, para terminar, México y sus grupos indígenas padecen violencia directa y estructural. En el caso de los yaquis resulta lamentable la criminalización, desaparición forzada y asesinato de su población y sus líderes, tanto los que están contemplados en el plan como los que han quedado por fuera. El plan es una instancia en la que el gobierno federal responde ante una deuda ecológica con un grupo indígena y se muestra receptivo ante la necesidad de restauración ecológica en un territorio, de garantizar el acceso y la calidad de agua en un mediano plazo, que poco a poco va abriendo la puerta a abordar temas de territorialidad indígena y su autonomía, entre otros temas planteados en la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, entregada por las autoridades yaqui al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde proponen, por ejemplo, que se reconozca la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de pertenencia de la tierra, por lo que se garantice su reconocimiento, delimitación y protección. El plan nos ha obligado a interactuar con las autoridades tradicionales yaqui, ha hecho prevalecer sus usos y costumbres a través de lógicas de decisión en asamblea. Esto nos ha obligado a trabajar en la planeación más o menos flexible que se fortalezca con los aprendizajes del trabajo de campo, favoreciendo la interacción de temporalidades y ritmos de vida distintos. Solo a través del diálogo logramos articular la planeación institucional que se basa en la eficiencia, con el ritmo de la cotidianidad de regiones donde la comunicación es sumamente limitada y la lentitud es condición natural de la vida. Al respecto de la ejecución del plan va a ser definitiva la capacidad organizativa yaqui y la posibilidad de trabajo en equipo entre las autoridades y la tropa. Los procesos derivados de las intervenciones federales deben cuidarse por la misma población yaqui para garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los proyectos, redundando en un bienestar que sea sostenible en manos de la propia tribu. Con eso termino y les escucho. Gracias, Natalia. Yo tendría algunas consideraciones y algunas preguntas, pero quiero dar paso a los comentarios de los demás participantes antes de tomar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Yo, Gustavo, ya sabía que ibas a hablar del tema, era obligado, era así como sí, como alusión personal. derecha a la gente dice. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Natalia, por la presentación. Mencionas, pues son varias cosas, mencionas varios metales que se detectan, solamente recuerdo el manganeso y el arsénico. Si nos pudieras comentar otra vez algunos más. Y el caso concreto de Villalobos, ahí hay un tema también de contaminación, no sé si se trabajó, qué resultados salieron, qué tipo de contaminación, porque se menciona que hay aguas residuales, de riegos, etcétera, ¿no? Por una parte, por otra el tema del
del agua, ¿no? Esto es un poco complicado, ¿no? Pero ¿qué implica reorganizar los derechos de agua en toda la cuenca, ¿no? Porque darles agua a los yaquis que tienen derecho implica quitarles agua a otros que actualmente tienen derecho. No sé esto cómo lo percibieron básicamente. Y gracias nuevamente. Natalia, no sé si quieras juntar varias preguntas y responderlas después o ir respondiendo cada una, como tú me digas. Está bien, escuchemos y respondo al final. Gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo, Fermín. Fermín Ledesma, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante, Fermín. Muchas gracias, Daniel. Voy a tratar de poner mi cámara. Hola. Interesante la exposición de Natalia. Me surgió muchas dudas y también, pues, digamos, me permite tener un panorama de lo que pasa en Aridoamérica, que nosotros estamos más bien en Mesoamérica, ¿no? Y es otro contexto cultural de relación con la naturaleza. Y en ese sentido estuve todo el tiempo pensando, ¿no? En estas diferencias de apropiación de la naturaleza. Me salta la duda cómo está pensando ahí, cómo se está pensando esta transferencia tecnológica con los yaquis a partir de estas diferencias. Estamos en un contexto de Aridoamérica, es decir, desierto, relación con básicamente con el desierto. Yo estuve hace como 2, 3 años ahí en el desemboque, justo creo que en Lomas de Bacu, y pues para mí fue un choque cultural, porque vengo, como lo decía, de Mesoamérica, y ellos nos comentaban, los yaqui, dice, donde ustedes ven desierto, nosotros vemos comida, vemos alimentos, y pues era desierto, ¿no? O sea, yo digo, ahí no, yo, mesoamericano, no sobrevivo ahí, ¿no? Entonces, esta relación, y lo pregunto por cómo está pensando el INTA o esta transferencia tecnológica, pensando esas diferencias de apropiación con la naturaleza, de pronto me asalta la duda que la ciencia se impone sobre el desierto, ¿no? Con esta transferencia tecnológica. Y entonces, ¿cómo están asumiendo esta diferencia cultural? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es respecto al perdón con los yaquis, si se está considerando que los yaquis controlen nuevamente el agua en su territorio. Esas serían mis preguntas. Gracias, Fermín. Una acotación hace Gustavo en el chat, Gustavo García, quien te acaba de preguntar, dice, en Bahía de Lobos, pero también en las Guásimas, y si hay datos sobre la contaminación producida por los estanques acuícolas. Ok. Yo creo que voy a responder y ¿sí? Después preguntamos si hay más preguntas, porque si no... Bueno, si quieres hago un comentario muy relacionado con lo que acaba de hacer Fermín, con lo que acaba de preguntar Fermín, que va en el mismo sentido, me parece. Y es, veo en tu presentación que la estrategia que se está siguiendo para la transferencia tecnológica es de transferencia y aceptación de la tecnología. Es muy diferente hablar de transferencia y aceptación a hablar de adopción social de la tecnología, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es específicamente la estrategia desde el ámbito social que está siguiendo el INTA para que los pueblos yaquis tengan esta tecnología de la que nos hablaste? Y un comentario personal, yo creo que es un peso muy grande el que tienes tú, Natalia, porque del grupo que mencionaste que está trabajando del INTA, tú eres la única que sabe de las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y el agua, la única. No hay ningún otro en el grupo que tú mencionaste que sepa de la relación o de la importancia que tiene la relación del agua en los grupos indígenas, ¿no? Y creo que es un peso importante. Bueno, ahora sí, te dejo. Gracias. Hay varias cosas ahí en lo que mencionan todos. Primero, en cuanto
a los metales, como les decía, principalmente en casi todos los estudios de calidad salieron el arsénico, un poco en menor proporción el manganeso. Hay situaciones de sodio, cloruros también que digamos son importantes pero no tan preocupantes como el arsénico y el manganeso, algunos fosfatos y coliformes. Eso es lo que tenemos en las fuentes de agua de los pueblos, de agua para tomar, ¿no? Respecto a los estudios del agua de descargas, sé que hay estudios y no sé dónde, o sea, yo no tengo acceso a ellos. Sé que se tomaron muestras en Bahía de Lobos, muy probablemente también de las descargas. Quien sí hizo un análisis de calidad de aguas específico para el DREN del Distrito de Riego 41 es Sofía Garrido, del INTA, que la cito en varias ocasiones. Lo que yo escuché de ella fue un espacio de conocimiento en YouTube que, pues, del instituto y que tiene algunos datos específicos de calidad. Con respecto, bueno, a los otros pobladores y el derecho al agua es una complejidad impresionante porque justamente se ha puesto sobre la mesa la connotación multiétnica de este territorio y la escasez de agua. Ahí escuché que hay lugares hacia el norte de Guasimas que están desalinizando agua del mar, pero la verdad es que pues la cuenca importante, significativa que viene en este territorio de Sonora, pues es la cuenca del río Yaqui, que incluso se ha llegado a equiparar con la cuenca del Amazonas, tiene un caudal enorme. En ese sentido, pues como bien mencionaba uno de ustedes, habría que ver esos aspectos de equidad en cuanto al acceso, pero teniendo en cuenta también los tipos de uso. En mi opinión, debería prevalecer el uso doméstico, el uso humano y pues el uso también para los animales, pero que sea de una manera menos desigual. Creo que ahí es donde está uno de los problemas que yo puedo identificar, y eso implica diálogos a nivel estatal, eso implica una serie de debates que yo considero que son muy necesarios con todo lo que está sucediendo, porque pues son decisiones que se están tomando en territorio tradicional, siguiendo la estructura de las autoridades tradicionales, donde son las autoridades las que toman las decisiones, por ejemplo, con respecto a las tecnologías, y ahí paso a la siguiente pregunta, y a sus transferencias. Entonces, lo primero es que ha habido una serie de decisiones que se toman y que luego se replantean. O sea, mucho de lo que ha sido un diálogo muy lento, pero pues en realidad esto lleva poco tiempo, menos de un año, y son situaciones de tanta relevancia que por supuesto toman tiempo. Entonces, las autoridades han asumido el papel de estudiar en profundidad temas como caudales. Por ejemplo, con el tema del acueducto, lo que está decidido hasta el momento es que sea un acueducto que abastezca por gravedad a la población, porque está la preocupación generalizada por los costos de bombeo. Y entonces ha habido muchísimos recorridos, o sea, yo no participo en esos componentes porque en su mayoría son responsabilidad en el caso del acueducto de la Conagua, pero el diálogo no ha sido fácil. O sea, tú dices mucha ciencia, y sí, de hecho eso es algo de lo que destaca el director Yaqui del INPI, dice: ahora estamos recorriendo nuestro territorio con ciencia. Y después vienen asambleas casi a diario en las que se van definiendo criterios
en los que obviamente no está fácil, o sea, ese diálogo en términos de decisión, de comprensión, de acuerdos de las instituciones ha sido muy complicado y va a seguir siendo muy complicado y esperamos, digamos, que se puedan lograr varios de los objetivos que tienen planteados porque siento que es una representación histórica bastante significativa. Con todo el choque cultural que implica, que es desde todo, o sea, tú dices Aridoamérica y uno la escucha Aridoamérica, pero no se imagina lo que es entrar en una caseta de purificación a 42 grados Celsius y empezar a trabajar la deshidratación o escuchar durante horas y horas un debate en su mayoría en yaqui, que uno no entiende nada, ¿no? Entonces es un reto grandísimo, digamos no, que implica esos choques que uno de ustedes mencionaba y que también de alguna manera se ha hecho valer en ese sentido los conocimientos profundos sobre el territorio. Sé que hay un componente de ordenamiento territorial que se está llevando a cabo, no recuerdo cuál es la institución responsable de eso, pero he escuchado a algunos de los yaquis que forman parte de los recorridos de días y días y días, en los que miden y también comparten desde los saberes, ¿no? El saber científico, pero también ese conocimiento profundo que sigue muy vivo en el caso de estos pueblos sobre su naturaleza. Alguna vez escuché hablando sobre la reforestación, ¿no? Entonces, ¿qué especies deben ser reforestadas? Y ellos también opinando cuáles son sus especies más simbólicas, históricamente importantes, por ejemplo, el mezquite. El mezquite no solamente da carbón, el mezquite fue una base de la nutrición ya aquí durante mucho tiempo y ahora ya no lo es por la harina de mezquite y sus nutrientes. Y ahora pues estamos hablando de un territorio que ha sido deforestado. Entonces, rescatar esos conocimientos profundos creo que es importante para las decisiones que se tomen y es algo que está, digamos que está en el ambiente político, que está en un ambiente en el que yo pocas veces interactúo, pocas veces escucho, pero que considero debe tenerse presente. Y con respecto pues a la transferencia de la tecnología, la estrategia es básicamente seguir consolidando los comités, de permitir que después de un tiempo en el que las cosas se han estado moviendo, porque las primeras instalaciones creo que fueron alrededor de junio. Y cada una de las casetas ha ido asumiendo una dinámica distinta. Hubo una, por ejemplo, que estuvo parada durante mucho tiempo y hubo otra que todas han parado su trabajo. Eso es una realidad. En todas hemos llegado al punto en el que ellos tratan de esconder que no hay un funcionamiento de la caseta de purificación. Entonces ahí hemos vuelto a retomar. La comunicación constante, digamos, ha ayudado mucho en ese sentido, de poder hacer reuniones, de evaluar sin presionar, ¿no? Respetando muchísimo, porque ha sido una apuesta, digamos, de parte del INTA, pero pues también de parte de la misma comunidad. Y yo pienso que el objetivo de aquí en adelante es ir respondiendo a cada una de las estrategias organizativas como sean. Algo que nos preocupa y hacia lo que estamos nosotros apuntando es tratar de ver la manera de solucionar la repartición de agua para zonas alejadas. Creo que eso es un reto enorme. Hay una de las comunidades Torim donde en algún momento hubo un carro que hizo recorridos y después surgen otras prioridades y el carro se tiene que utilizar para otras cosas, entonces el recorrido se limita, pero hemos ido viendo cómo cada vez más llegan las bicicletas, las carretas,
y se van de alguna manera como sorteando muy lentamente y con mucha observación. En mi caso, Daniel, tú que me conoces, sabes que yo observo antes de proponer, entonces creo que la estrategia va por ahí, y estoy observando cómo funcionan en aquellos espacios en los que se necesite y pues así más o menos. Gracias, Natalia. Aquí tengo 3 preguntas en el chat. Yo creo que te las voy a hacer y con eso vamos a cerrar la sesión. Creo que al menos 2 están muy relacionadas. Cipriana Hernández dice, Cipriana Hernández nos dice, muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. Mi pregunta sería si se documentan casos con consecuencias a la salud por la contaminación del agua. Después, Denise Suárez, también del INTA, dice, gracias Natalia, muy interesante la presentación. Me gustaría que ahondaras un poco en la articulación del equipo social con el técnico, pues es un intento de ejercicio de interdisciplina interesante. ¿Hubo una relación horizontal y de plena comunicación? Asimismo, desde la propuesta transdisciplinaria, ¿qué tanto se ha tomado en cuenta los saberes y conocimientos de los pueblos originarios para el diseño e implementación del proyecto? Y después, Mónica Fragoso, egresada del Colegio de San Luis, nos dice, me gustaría saber cómo se han organizado las comunidades indígenas frente a la contaminación en términos más internos, sin tecnología para limpiar agua para su consumo. Esas serían las 3, Natalia. Gracias. Pues voy a responder lo que pueda sobre lo que tengo información. Sobre consecuencias a la salud, no tenemos documentación en este momento. Como tal, no hemos trabajado de la mano con las entidades de salud, pero habría que tener presente que son muy precarias. Entonces, muchas personas no tienen diagnósticos sobre situaciones de salud que se presentan. Hemos escuchado de muchos casos de cáncer de útero, que podría haber una relación, pero pues no la tenemos documentada. Y entonces no quisiera responder más allá de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado. Es un tema que valdría la pena profundizar y pues por supuesto no solo en este territorio, sino en tantos otros con contaminantes en el agua. Sobre el tema de la interdisciplina ha sido un reto también, ese ha sido otro reto, empezar a entendernos la importancia de los trabajos que cada uno de los componentes del equipo realiza. Hay que partir que el instituto cuenta con pocos recursos y que todos necesitamos diferentes tipos de espacios y tiempos en la interacción. Entonces, pero pues podemos rentar un coche, por ejemplo. Entonces, todos pues, nos transportamos en el mismo coche por lo general, pero entonces muchas veces es como, para que abran una caseta de purificación, yo en mi caso tengo que hacer un trabajo, porque muchas veces llegamos y las casetas están cerradas. Eso es algo que nos sucede todo el tiempo. Entonces yo empiezo a hablar con las personas o voy, las busco y muchas veces hay cualquier situación que se presenta, entonces me empiezan a hablar antes de abrir la caseta. Y entonces ahí se generan contradicciones de tiempos y espacios de los que al final del día nos reímos, pero mientras tanto pues están los demás ahí sudando bajo el sol, como diciendo, ¿y ella por qué no abre la caseta? Entonces, son ese tipo de situaciones cotidianas que se dan. Por otro lado, ha sido bien importante, yo me he sentido como muy agradecida de poder estar en este proyecto, a pesar de que lo que señala Daniel es cierto y que para mí el mundo se transformó porque yo vengo de
Chiapas y los yaquis han sido un reto enorme y yo tengo algún conocimiento de pueblos indígenas, pero ahora es donde me doy cuenta que tengo muchísimo por aprender. Y además he tenido la posibilidad de aprender hasta de plomería, porque muchos de los trabajos que hacemos los hacemos en conjunto, entonces llega el comité y se necesita ir sacando la extensión de alimentación, por ejemplo. Entonces empezamos a pegar, empezamos a aprender, digamos yo, con el equipo social yaqui, empiezo a colaborar en la instalación y mientras tanto, pues hay preguntas, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué es? Y entonces uno va aprendiendo y eso es algo como de lo que yo destaco del equipo interdisciplinario. Luego cuando escuchas al área de calidad, pues claro que te cuestiona, te genera cuestionamientos y te genera muchos aprendizajes, pues como continuo, ¿no? Como aprendizaje continuo. Y sobre los saberes originarios en el diseño de las potabilizadoras como tal, yo diría que no, porque cuando yo llegué al proyecto, digamos, ya se habían hecho los análisis de calidad, ya se había hecho el diseño de potabilización y empezamos a incorporar los saberes de la comunidad ya más en términos de organización. Hasta el momento yo no he visto y no he escuchado, digamos, de iniciativas de la propia comunidad para atender esos casos de contaminación, que sería la última pregunta. Tal vez, es que el problema es que casi no hay ni agua en este momento, entonces pues como muchas iniciativas al respecto que se estén llevando a cabo por parte de la propia comunidad, no se me ocurriría ninguna contaminación de aguas, pues hay exigencias, ¿sí? Por ejemplo, el funcionamiento de la planta de tratamiento de Ciudad Obregón, cuestionamiento a los temas de los agroquímicos, pero como tal ya implementándose estrategias por parte de la comunidad, no sabría más. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Pues, un trabajo interesante y un trabajo, híjole, muy fuerte, ¿no? Cuando yo trabajé con los yaquis en 1990, ya en la prehistoria, hace muchísimos años, la Comisión Nacional del Agua nos dijo al grupo que estábamos trabajando, no se metan a territorio yaqui, no queremos nada con los yaquis, ¿no? Y después de 30 años esa situación parece que ha cambiado, ha tenido modificaciones medio extrañas, según mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, es un trabajo interesante el que estás haciendo. Espero que todo vaya bien y te agradezco mucho la presentación y la actualización porque yo no conocía tu trabajo que estabas haciendo en esa zona de Aridoamérica, como lo mencionó Fermín Ledesma, ¿no? Y bueno, entonces muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación. No, pues gracias a ti, Daniel. Solo quería decir para cerrar que ese estigma sobre los yaquis prevalece y que ha sido interesante como dejarnos sorprender, ¿no? Y hallar unos espacios de comunicación horizontal, en nuestro caso que trabajamos, digamos, proyectos muy de base y pues un mundo por seguir compartiendo pues en este momento con ellos y eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalia, de nuevo. Muchísimas gracias, Arturo, también por tu presentación, por estar aquí. A todos y a cada uno de ustedes que se conectaron, también muchísimas gracias, pese al chaneque que se nos apareció en la liga, y bueno, ya lo pudimos solucionar. A los colegas que no habían entrado a las otras sesiones, pues bienvenidos al seminario. Y muchísimas gracias y nos veremos. Déjenme decirles la fecha la siguiente sesión sería el 17 de noviembre, el miércoles, como siempre,
Sería la última sesión del año, porque teníamos planteada hacer una sesión más en diciembre, pero como tenemos y estamos organizando el Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua, va a ser imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, nos vemos el 17 de noviembre. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y su participación. Gracias, hasta luego. Daniel, cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego. Felicidades a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego.